Muy bien, amados, damos inicio al estudio de las parashas Zaharei y Kedoshim. Está escrito en el capítulo 16, versículo 20 al 22, el libro de Levítico, Vayikra. Cuando termine de espiar por el santuario, la tienda de reunión y el altar, acercará el macho cabrío vivo. Enseñan nuestros sabios en el libro del Zohar que el cabrío que los hijos de Israel mandaban a Azazel al desierto era enviado con la intención de dar una porción al otro lado, es decir, al lado oscuro, para pacificarlo y así mantenerlo ocupado para que no dañara a los hijos de Israel. Pero cabe objetar, ¿por qué entonces fue necesario tener dos machos cabríos, uno para Hashem, uno para el Señor y uno para el otro lado? La respuesta a esta pregunta puede recogerse la parábola siguiente. Un día un rey se encolerizó con su hijo y llamó al ministro cuya función es castigar a los que cometen ofensa, para que estuviera a mano y al día siguiente castigara por la mañana a su hijo. El ministro, con ánimo dispuesto, sentíase muy regocijado y entró al palacio para participar de la comida de ese lugar. El príncipe, al verlo, pensó para sí: seguramente este hombre viene aquí no con buen propósito, sino indudablemente porque mi padre está enojado conmigo. ¿Y qué hizo? Directamente fue a su padre y lo persuadió de que lo perdonara. Entonces el rey ordenó que se preparara un banquete para él y para su hijo, pero que de esto no se le dijera nada al ministro, porque pensó que si participara en la comida preparada para el rey y para el hijo, perturbaría de alguna manera el banquete. ¿Qué hizo entonces el rey? Él llamó a su chambelán, a su asistente, y le dijo: prepara primero una comida para este ministro, de modo que él imagine que le ofrezco una muestra de favor especial al dar un banquete en su honor, y así estará satisfecho y partirá sin saber nada de la comida previa que te ordené que prepares y que nosotros consumiremos cuando él se haya ido. Por eso, déjalo que tome su parte y se vaya, para que nuestra alegría sea completa y no sea turbada. Y así se hizo. Y bien, si el rey no hubiera tratado de esta manera a su ministro y a su hijo, el primero no habría abandonado el palacio y la fiesta del perdón se habría visto estropeada. De manera similar, Hashem, Dios, dijo a Israel: prepara dos machos cabríos, uno para mí y uno para el acusador, a fin de que él pueda imaginar que participa en mi banquete, pero en realidad pueda ignorar el verdadero banquete de nuestra alegría.
que tome su parte y se vaya y deje mi casa. Por eso está dicho respecto del día de la expiación, el día de Yom Kippur, para que podáis estar limpios de todos vuestros pecados ante Hashem. Está escrito en el libro de Levítico 26:30. Ahora, está escrito, y Aarón echará suerte sobre los dos cabríos, una suerte para Hashem y la otra suerte para Azazel. Cabe aclarar aquí que Azazel es prácticamente un monte donde se echaba a rodar el macho cabrío que era para él, para Azazel. Bien, esto da gran alegría al acusador, que Dios de alguna manera se sortee con él y lo invite, pero entiende poco cómo Dios amontona carbones de fuego sobre su cabeza y sobre las cabezas de todas sus legiones. También Amán anduvo ese día gozoso y con corazón alegre, como está escrito en el libro de Esther, capítulo 5, versículo 9. Es decir, con esa porción que le fue dada. Pero cuando el rey superior viene a la matrona, es decir, a la Shekinah, ella alega ante el rey por ella misma, por los hijos de ella, por el pueblo de ella, y aun cuando Israel está en exilio, si oran durante todo ese día, el día de expiación, el día de Yom Kippur, ella asciende al rey superior y alega por los hijos de ella, es decir, por los hijos de Israel. Por eso, todos los castigos que el santo, bendito es, está por infligir a Edom, a Roma, son decretados y fijados, y además los concernientes al acusador mismo, que no sospecha de la situación, pues aunque no lo sabe, está destinado a ser apartado, como está escrito, destruirá la muerte para siempre. Está escrito en Isaías, Yeshayahu, capítulo 25, versículo 8. Y como los israelitas dieron a Satán una porción para que pudiese dejarlos solos y en paz, así dieron una porción también a las naciones paganas, la ofrenda de 70 bueyes en la festividad de los tabernáculos para las 70 naciones, a fin de que pudiesen dejarlos solos aquí sobre la tierra. Todo esto en cuanto al macho o a los machos cabríos se refiere. Bien. Capítulo 18, versículos 1 al 15 está escrito. Habló Hashem a Moche diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Hashem, su Dios. Las prácticas de la tierra de Egipto en la que moraron no realicen. Y las prácticas de la tierra de Canaán a la que los traigo no realicen. Y sus costumbres no sigan. Mis leyes lleven a cabo y mis decretos salvaguarden para seguirlos. Yo soy Hashem, su Dios. Guardarán mis decretos y mis leyes que llevará a cabo el hombre y por los que vivirá. Yo soy Hashem. Amados,
Las leyes que rigen las relaciones sexuales guardan la clave de la santidad del pueblo de Israel y deben guardar la clave de la santidad de cada uno de nosotros. Pues como lo afirmaron los sabios, en todo lugar donde hay salvaguardas para la conducta casta, ahí encontramos la santidad, como está escrito en el Talmud, en el Tratado de Vaikra Rabá 24:6. Este concepto está expresado en la primera fase del casamiento judío, en el que el novio desposa a la novia diciendo: he aquí que eres consagrada para mí. Esta fórmula habla de consagración debido a que desde el principio el matrimonio judío está basado en la santidad. Pareciera lógico permitir que parientes cercanos se casen entre sí, puesto que serían más adecuados el uno para el otro, y sus valores comunes y personalidades similares probablemente producirían una buena simiente. Por ejemplo, como en el caso de Amram y su tía Jochebed, cuyos hijos fueron Moche, Aarón y Miriam. Efectivamente, ello sería así si ambas partes de un matrimonio estuviesen dedicadas a ideales nobles, pero siendo la naturaleza humana esencialmente falible, la gran mayoría de la gente busca el placer, no los desafíos, y por lo tanto se aprovecharían de la posibilidad de casarse con parientes cercanos para dejarse llevar por sus más bajos instintos. Y el resultado no sería la grandeza espiritual, sino el hedonismo más promiscuo. Por consiguiente, está prohibido que los parientes cercanos se casen entre sí. La Torá clasifica los grados de parentesco prohibidos en términos de relaciones de consanguineidad y considera que tanto esposos como esposas tienen el mismo grado de cercanía. En consecuencia, por ejemplo, incluso después de fallecidos los padres, tíos y hermanos, sus viudas siguen estando prohibidas a sus otrora parientes políticos. Está escrito en el capítulo 18 de Levítico, Vaikra, versículo 21. De tus vástagos no ofrendarás para que pasen frente a Mole, en otras versiones dice Moloc, y no profanarás el nombre de tu Dios, yo soy Hachén. Versículo 22. Con un hombre no yacerás como se yace con una mujer. Abominaciones. Con ningún animal yacerás, haciéndote impuro con él. Y una mujer no se parará frente a un animal para copular. Una perversión es. No se hagan impuros por medio de nada de ello, porque por medio de todo ello se hicieron impuros los pueblos que
expulso de ante ustedes, dice Hachén. Se contaminó la tierra y recordé su iniquidad sobre ella y vomitó la tierra a sus habitantes. El servicio a Mole o a Moloch era una terrible profanación del nombre de Dios y sigue siendo, debido a que los gentiles quedarían atónitos ante lo descabellado del hecho de que los hijos de Israel ofrendasen animales a Dios, más sacrificasen sus hijos a un ídolo. En este caso, a Mole o a Moloch. En cuanto a la sodomía y zoofilia, el capítulo sobre la inmoralidad termina con dos formas de perversión sexual. Son la homosexualidad y el bestialismo o zoofilia. La dureza con la cual la Torá la describe es elocuente testimonio de la repugnancia que evocan en Dios quienes se dedican a tales prácticas contra naturaleza. Mas la homosexualidad es del todo antinatural y es en consecuencia abominable. Yo creo que esta parte de la Torá que hemos compartido no tiene explicación. Es algo muy concreto, muy preciso y de fácil entendimiento y comprensión para cada uno de nosotros. No hay vuelta de página y es algo que está escrito desde años y años atrás en la Torá que le fue entregada a Moshe Rabbeinu. Ahora, de manera análoga, la Tierra Santa no puede tolerar a los pecadores en su seno. Y como los libros de los Neviín, de los profetas, proclaman, cuando los judíos, los hijos de Israel mismos, empezaron a permitirse tales conductas, también ellos fueron vomitados por la tierra. Es ilustrativo que los egipcios, a pesar de haber estado a la par de los cananeos en cuanto a la corrupción, no fueron expulsados de su tierra. Ello se debe a que, aunque las prohibiciones estipuladas en este capítulo aplican en todas partes del mundo, quienes las transgreden no son expulsados de Egipto o de ninguna otra tierra. Solo Jerez Israel, la tierra de Israel, expulsa a quienes la contaminan, debido a que la custodia directa de la tierra de Israel no está confinada o confiada a las huestes celestiales. La razón de ello es que Hachén, Dios, emplea a tales intermediarios como agentes de su providencia en otras tierras. Mas Jerez Israel es la comarca de Dios mismo y como tal exige un nivel de comportamiento mucho más elevado. Ello explica por qué los samaritanos que fueron reasentados en la tierra de Israel, en Jerez Israel, como está escrito en el libro de Melahim 2, de Reyes 2, capítulo 17, versículo 26,
continuaron sirviendo a sus ídolos y fueron castigados por Dios. Aunque la idolatría le estaba prohibida a los gentiles, no habían sido castigados por esta práctica en su tierra natal, sino hasta que llegaron a Jerez, Israel, a la tierra de Israel, por la razón de que, aunque el pecado era el mismo, la santidad del lugar sí era distinta. Por tal razón, vemos a nuestro Ribi advirtiendo a los hijos de Israel de tener mucho cuidado con la halajá de la casa de Shammai y de los saduceos, como está escrito en el capítulo 16, versículo 5 al 12 del libro de Mateo, Matitillahu. Vamos a leer textualmente. Cuando sus talmidín arribaron a la orilla opuesta, se percataron que habían olvidado traer pan con ellos. Y él les dijo, Yeshua, cuidaos y guardaos de la levadura los peruchín y los sedoquín. Mas ellos razonaban entre sí, diciendo, esto lo dice porque no trajimos pan. Y cuando Yeshua se dio cuenta, dijo, ¿por qué pensáis que me refiero a vuestro olvido del pan, hombres de poca fe, de poca emuná? Tampoco vosotros entendéis ni recordáis los 5 panes entre 5,000 hombres y las cestas que recogisteis, o los 7 panes para 4,000 hombres y las canastas que recolectasteis. ¿Cómo entonces no entendéis que no fue por lo del pan que dije, cuidaos y guardaos de la levadura de los peruchín y los sedoquín? Entonces, al oírlo otra vez, comprendieron que no estaba refiriéndose al cuidado que debían tener por la levadura del pan, sino de las interpretaciones de la Torá, dadas como enseñanza por los peruchín y los sedoquín. Perdón, entonces veamos cuáles son las diferentes interpretaciones de la Torá que nos habla nuestro Ribi Yeshua. Estas son 4. Primer nivel de interpretación de la Torá es Pechá, que es la interpretación simple de la Torá, ¿sí? Sencilla. La interpretación sencilla de la Torá. Segundo, a nivel Remés, que es el contenido de pistas, de ayudas y alusiones contenidas en la Torá. El nivel Drus o el nivel Dras, que nos explica el contenido más profundo de cada versículo. Y allí encontramos la interpretación de los Midrash, que hacen los Midrash, los Midrashim. Y tenemos el nivel Sod, que es la parte mística de la Torá. Y allí encontramos el Zohar, que fue escrito por Shimon Bar Yochai. Entonces, la Torá es la sabiduría de Dios, que trata de abordar la infinita sabiduría del Dios infinito. Dentro de estos 4 métodos de comprensión de la Torá existen
innumerables caminos de entendimiento, innumerables. Por ejemplo, a nivel Sod, a nivel místico, que trata el Zohar, nos da 70 explicaciones, todas diferentes, para la palabra Bereshit, que en español es Génesis, ¿sí? Otro ejemplo es a nivel Pechá, que es el primer nivel donde encontramos muchos comentaristas de la Torá como Rashi, quien es de origen francés, Ibn Ezra, Ramban el español y muchos otros. Y con frecuencia pareciera que casi siempre están en desacuerdo en lo que respecta al significado literal de cada versículo. Es decir, todos dan o sacan su opinión. De hecho, según las enseñanzas, hay 600.000 maneras de entender cada una de las formas de interpretación de la Torá. Pero lo más importante es que Hashem, nuestro creador, nos ha dado las herramientas necesarias para estudiar las palabras de la Torá y extraer la sabiduría divina que se halla en cada letra de ella, de la Torá. Veamos esto. Los gentiles, cuando se convierten, traen sus costumbres consigo y entonces las adaptan y las mezclan en sus cultos, ¿sí? Teniendo en cuenta la cultura del misionero que les impone la liturgia característica de quien los envió. Pero ¿cuál es su origen? ¿De dónde procede la cultura de la iglesia cuya raíz está en el paganismo de las naciones de donde provienen y al cual supuestamente abandonaron cuando hicieron la conversión? Dicho de otro modo, ¿quién le enseñó a los gentiles a adorar? Mucha atención con lo que viene, amados. ¿Quién les enseñó a orar? No olvidemos que Yeshua, Hamashia, para los que todavía están comprendiendo, no olvidemos que Jesús decía a los judíos: y cuando oréis, no seáis como los gentiles. ¿Sí? Así que el Mesías, Yeshua, prohíbe a sus discípulos orar como oran los gentiles. Entonces, si la oración de los gentiles está prohibida por nuestro santo maestro, sería judaizar que cuando ese gentil se convierte a la fe de Israel por medio del Mesías, aprenda a orar como judío. Los etnólogos cristianos hablan del peligro de la tendencia judaizante. En la iglesia cristiana del tercer milenio, cuando en verdad el verdadero peligro de la iglesia no es aprender a orar como Moisés y Samuel y Daniel, todos los cuales eran judíos, sino continuar orando como gentiles y viviendo como gentiles.
Nos hablan del judaísmo mesiánico como uno de los más graves peligros de la iglesia del tercer milenio, cuando en verdad el peligro no es danzar como Miriam o como David, quienes fueron judíos. Tristemente, cuando la bendición viene y la herencia se muestra y la participación con ella se hace posible, cerramos los ojos, crujimos los dientes y perpetuando el espíritu antijudío que se apoderó del cristianismo cuando la mentalidad greco-romana se introdujo por decreto oficial de Constantino en el Concilio de Nicea en el año 325, asustamos a los creyentes ingenuos con el mito del peligro de la tendencia judaizante de la iglesia cristiana. Amados, es tanta nuestra ignorancia que nos atrevemos a decir que los latinos escribimos al derecho y los judíos al revés, como si el latín y el castellano fueron los padres del hebreo, olvidando que cuando Moisés, Mochi, escribía los oráculos divinos, ni Homero, ni Cicerón, ni Julio César, ni Jerónimo, ni Cervantes soñaban con venir a la asistencia al mundo. Entonces, no es el calendario judío el diferente al romano. No, amados, es el calendario romano el diferente al judío. No son las costumbres judías diferentes a las cristianas. Son las costumbres cristianas diferentes a las costumbres de Yechayahu, de Isaías, de Yirmiyahu, al profeta Jeremías, a Eliyahu, a Elías, a Matitiyahu, Mateo, a Kefa, a Pedro, y a Jacob, y a Saúl. No es la cultura judía, como falsamente acusan, de estar enmarañada con reglas de la Torá. Porque las reglas de la Torá son claras, santas, justas y buenas. La que confunde la cultura gentil, la cultura de los gentiles, que está plagada de paganismos, de idolatría y muerte, que es así la enmaraña. No somos los judíos los que excluimos y marginamos a los cristianos. Son los cristianos los que a sí mismo se excluyen y se automarginan de la herencia de los santos, asustando a los creyentes con el fantasma de la tendencia judaizante de la iglesia. Tristemente, cuando se quiere probar con la escritura la vigencia de aquel supuesto peligro, se recurre al libro de Gálatas como la mejor evidencia bíblica para exponerlo, y tergiversando todas las escrituras. Se coloca en labios del apóstol pensamientos e ideas que nunca estuvieron ni en su mente ni en sus labios, sino que son el resultado de torcer
sus escritos para propagar una mentalidad griega que ha hecho tanto daño y ha robado tantas bendiciones a los mismos creyentes de origen gentil. Amados, ha llegado la hora para sacar de esa iglesia el espíritu griego y el espíritu romano que operan a escondidas desde las sombras de su nacimiento y de su historia, para que finalmente los creyentes, todos los creyentes de origen gentil, tomando, escuchen amados, tomando el manto de oración de los judíos y en cumplimiento de la profecía que está escrita en el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 23, abandonen Atenas, a Grecia, y el Vaticano en Roma, y se vuelvan a su lugar, que están entre las ramas del olivo natural, para compartir con los hijos de Israel la herencia de los santos. Es así como los sabios posteriores ofrecieron varias otras razones que fundamentan también la lectura del Pirkei Avot durante estos meses de verano. Ellos sostienen que la costumbre de leer el Pirkei Avot fue instituida para acercar a la Torá a aquellas personas que pasan sus días en el ocio, sin hacer nada. Como ya hemos visto, algunas comunidades leen Pirkei Avot solo durante el periodo de 6 semanas que nos separan entre la festividad de Pesa y la entrega de la Torá en Shavuot. Uno de nuestros sabios explica que siendo estos los días en que contamos hacia el momento de la entrega de la Torá, o sea, mediante la cuenta del Omer, resulta apropiado que nos preparemos de manera adecuada para ello, como escribe otro de nuestros sabios de Israel. La Torá solo puede reposar sobre aquel hombre que carece de malas cualidades y en el que abundan las buenas virtudes. Así como aquellos que salieron de Egipto se purificaron durante el periodo entre Pesa y Shavuot como preparativo para el recibimiento de la Torá, es adecuado que también nosotros nos purifiquemos mediante el estudio de este tratado que nos enseña normas de ética y conducta, ayudándonos a mejorar nuestro carácter y a reconocer la grandeza de la Torá y de quienes la estudian. Todo aquel que agrada a sus semejantes, agrada también a Dios, agrada también a Hashem. Nuestros sabios dicen esto en el tratado de Yomá 86a del Talmud. Ahora, está escrito en la Torá: amarás al Eterno tu Dios. Esto significa que debemos demostrar el amor a Dios, procurando que, gracias a nosotros, su nombre sea glorificado en la tierra. Cada hombre debe aprender la ley escrita, la Misná y el Talmud, pero además debe tratar
a sus semejantes con amabilidad y dulzura. ¿Cuánto nos falta, amados? Nos falta mucho a todos, empezando por este servidor. Debemos comportarnos correctamente en los negocios de compra y venta y cumplir puntualmente con sus obligaciones profesionales. Si así lo hace, ¿qué dirá la gente? Dirá, bendito sea el hombre que ha aprendido la Torá. Bendito el padre que le hizo estudiar la Torá y bendito el maestro que se la enseñó. ¿Veis a aquel hombre que ha estudiado la Torá? Qué bellas son sus acciones y qué bien fundadas están. Y Dios, Hachén, le considerará como su siervo, como un verdadero hijo de Israel, y se enorgullecerá de él. Pero si el que ha estudiado la Torá, la Misná y el Talmud no se comporta amable y cariñosamente con su prójimo, ¿qué dirá entonces la gente? Fijaos en aquel hombre que ha estudiado la Torá. Qué viles son sus acciones, qué corruptos son sus procedimientos. A esta clase de personas se refiere la Torá en el siguiente versículo. Está escrito en el libro de Yehezquiel, de Ezequiel 36:20. Ellos profanan mi santo nombre porque se dice de ellos, es el pueblo de Dios y sin embargo tuvo que salir de su país. Enseña el Pirkei Avot que aquel cuyo temor a Dios precede a su ciencia, cuya obediencia a los preceptos divinos es superior a su sabiduría, aquel que camina junto a Dios, junto a Hachén, en toda la plenitud del concepto, no alcanzará, sin embargo, la perfección y no conseguirá agradar al Eterno, mientras no gane el respeto y el amor de sus semejantes, gracias a un trato dulce y amistoso, a una actitud digna y correcta y a una formalidad impecable en la vida diaria. Esto no quiere decir que el hombre deba aspirar a la popularidad, pues no dice, aquel que los hombres alaban y glorifican, también Dios le alaba y le glorifica. No siempre son los mejores los que procuran por todos los medios granjearse la aprobación de sus contemporáneos. Nuestros sabios dicen al respecto. Cuando un rabino goza de mucha popularidad, un maestro de Torá, no es porque la gente le aprecia de veras, sino porque él se muestra indulgente con ella. No se trata, pues, en este caso, de un verdadero afecto basado en el respeto. A la gente le resulta muy cómodo que no le molesten en sus actividades y que no perturben su tranquilidad con exhortaciones y reprimendas, llamadas de atención. Por eso alaba tan gustosamente al hombre piadoso y competente que
en lo referente al cumplimiento de las misbod, de los mandamientos, reserva su severidad para sí mismo de una manera exclusiva, pero en el fondo no siente por él auténtico respeto. Y más adelante, cuando a estas personas les llega la hora de pagar las consecuencias de sus faltas, de sus violaciones a la Torá, los mandamientos, aquellas faltas que el rabino no se molestó, el maestro de Torá, en reprender, achacan al líder espiritual de la comunidad la responsabilidad de sus propias desgracias y le desprecian por ello. Esta razón, uno de nuestros sabios de Israel no se refiere al individuo al que alaban y glorifican sus semejantes, sino a aquella persona con la que el espíritu del hombre, la rúa, siente placer. En efecto, los hombres eminentes suelen estar rodeados de aduladores que ensalzan constantemente sus palabras tanto como sus acciones. Alaban con la boca, pero su corazón no siente lo que dicen. Esta gloria ficticia no puede ser la medida del verdadero valor de una persona, pues lo que realmente cuenta es la opinión sincera, aquella que sale del corazón que profesan los que la rodean. En este sentido, hay que interpretar las palabras de Salomón, como está escrito en el Proverbio 3, versículo 4, para que puedas complacer y agradar a Dios y a los hombres. Solo conseguirás contentar a Dios si ganas el sincero aprecio de tu prójimo. Todo esto es lo que nos lleva a la santidad que nos habla el libro de Vallecra, el Levítico, en esta parachá que lleva por nombre Kedoshim, significa santidad. Hay personas a las que el hombre noble, piadoso, virtuoso y sabio inspira antipatía porque le envidian o porque odian el bien de una manera general. Y tenemos un ejemplo. ¿No fue acaso Mordejai, el salvador y bienhechor de su pueblo, un hombre noble y bueno como él? Sin embargo, está escrito que él era persona grata para la mayoría de sus hermanos. De ello se deduce que había una minoría que no le encontraba grato, que le envidiaba y le aborrecía. Por lo tanto, aquel cuyo temor a Dios precede al amor, a la ciencia, cumple la palabra del salmista. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Por último, todo aquel que adquiere el respeto y el amor sincero de sus semejantes llevará hasta el trono de Dios y para la eternidad la gloria que le ha correspondido en este mundo. Vale a decir, su gloria durará eternamente.
Está escrito en el capítulo 19, versículo 1 al 4 de Vayikra, Levítico. Habló Hashem a Moche diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos sean, porque santo soy yo, Hashem, su Dios. Todo hombre, amados, todo hombre, a su madre y a su padre reverenciarán. Y mis Shabbatot guardarán, o sea, mis fiestas. Yo soy Hashem, su Dios. No se dirijan hacia los ídolos, hacia la idolatría y a los dioses fundidos no hagan para ustedes. Yo soy Hashem, su Dios. Ramban sostiene que el concepto de santidad no se limita a la observancia de una categoría específica de mandamientos, sino es una exhortación a que la actitud de la persona hacia todos los aspectos de la vida sea regida por la moderación, el ser moderados, particularmente en el área de lo permisible. La memorable frase de Ramban: quien únicamente observa la letra de la ley puede convertirse con facilidad en un degenerado con el aval de la Torá. Porque tal persona podría observar los requerimientos formales de los mandamientos mientras al mismo tiempo se entrega a la búsqueda de la autocomplacencia, a la glotonería y al desenfreno. Mas Dios, Hashem, exige de un judío que no se conforme con el mero apego a la letra de la ley, y por ello el mandamiento de ser santos nos dice, como lo formularon los sabios: santifícate en lo que te es permitido, absteniéndote no solo de lo que se te prohíbe expresamente, sino asimismo de excederte, o sea, hacer más en lo que se te permite. A Israel, a los hijos de Israel, se les instó a evitar las impurezas espirituales que se generan a raíz de las prácticas sexuales y religiosas enumeradas en los capítulos previos, como ya lo vimos. Este es el motivo por el cual esta sidra empieza explicando que estas prohibiciones tenían su razón de ser en permitir que la nación se santificase, emulando a su creador lo más posible. Además de ello, el propósito era también que el pueblo se elevara en la cotidianidad de sus vidas mundanas. La manera de hacerlo, como enseña nuestro pasaje, va marcado por un escrupuloso apego a los mandamientos divinos de la primera tabla del Decálogo. Pero, en realidad, estos preceptos exigen más que una observancia mínima, porque al emprender la persona su ascenso obligado hacia las cumbres de la santidad, debe asimismo elevarse su concepción de lo que en general requiere la Torá. Por ejemplo, la Torá enseña aquí que el respeto
a los padres no solo exige que estos sean honrados por medio de atender personalmente a sus necesidades, sino además que ello se realice de una manera respetuosa. Amados, para terminar, capítulo 19, versículo 16 al 18 de Vallicrá, Levítico. Está escrito: no irás propagando chisme. Y en el Jumás encontramos esa palabra entre paréntesis. Dice: no irás propagando chisme en tu pueblo. No permanecerás impávido ante el derramamiento de sangre de tu prójimo. Yo soy Hachén. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Ciertamente amonestarás a tu prójimo para que no portes por su causa el pecado. Versículo 18. No te vengarás y no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hachén. Amados, la venganza consiste en contraatacar a quien nos ha hecho enojar, intentando hacerle algún daño o rehusándonos a hacerle un favor que normalmente le habríamos hecho. Sin embargo, aunque no se contraataque, está prohibido guardar rencor, por ejemplo, diciéndole: te prestaré la herramienta que necesitas, a pesar de que te negaste a ayudarme cuando yo necesité algo. Dios, Hachén, quiere que eliminemos de nuestros corazones el insulto o el maltrato que sufrimos. Está escrito: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Rabí Akiva, otro de nuestros grandes sabios, dijo que esta es la regla fundamental de la Torá. Rambam explica que, excepto a las personas más santas, nos resulta imposible sentir por los demás literalmente el mismo amor que sentimos por nosotros mismos. La Torá no exige eso, pues de hecho, si alguien está en peligro, la vida propia tiene precedencia sobre la de los demás. Sin embargo, Dios, Hachén, sí exige que queramos que los demás tengan el mismo nivel de éxito y prosperidad que deseamos para nosotros mismos, y que tratemos a los demás con el mayor respeto y consideración. Es parte de la naturaleza humana decir que les deseamos lo mejor a los demás y al mismo tiempo querer en nuestro fuero interno
menos para ellos de lo que queremos para nosotros. Mas la Torá dice que esto no debe ser. Un hijo de Israel puede y debe acostumbrarse a querer que los demás tengan el máximo nivel de éxito que quiere para sí, que queremos para nosotros. El mandamiento es amar a otros como te amas a ti mismo, de la misma manera que te amas a ti mismo instintivamente, sin buscar justificaciones. Así debemos amar a los demás, incluso sin razón alguna. Shalom, shalom.